tardes, bienvenidos a todos a esta nueva edición del programa de divulgación científica de la introducción a las conclusiones. En esta ocasión tenemos como invitado al doctor Víctor López Martínez, del cual vamos a leer su semblanza para que lo conozcan mejor nuestro auditorio. El doctor Víctor López es ingeniero agrónomo en parasitología agrícola de formación, egresado de la Universidad Autónoma de Chapingo. Tiene una maestría en ciencias en entomología y acarología agrícola en el Colegio de Posgraduados, donde también realizó su doctorado en ciencias, también en entomología y acarología agrícola. El doctor Víctor es originario de Oaxaca y desde el año 2002, labora como profesor de tiempo completo en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. En este tiempo de trabajo, pues el doctor ha obtenido diferentes reconocimientos. Entre ellos es importante comentar que el doctor Víctor pertenece al Sistema Nacional de Investigadores nivel 2 y tiene perfil deseable PRODET, así como también pertenece al cuerpo académico de producción agrícola, el cual se encuentra ya consolidado. Su principal línea de investigación es la fitosanidad de plantas cultivadas, en donde se ha enfocado a estudiar la diversidad, la abundancia, la distribución y algunas estrategias de control de insectos de importancia económica y forestal, y ya ha realizado diversos trabajos de campo en los estados de Chiapas, Chihuahua, Estado de México, Guanajuato, Morelos, Puebla, Yucatán, entre otros, ¿no? Los resultados de sus investigaciones se han publicado ya en más de 100 artículos científicos de revistas indexadas y ha colaborado en la formación de estudiantes de licenciatura y de posgrado. Además, el doctor Víctor López, pues es jefe también, editor en jefe de la revista Acta Agrícola y Pecuaria, la cual se encuentra indexada en el sistema de clasificación de revistas mexicanas de ciencia y tecnología del CONACYT. Pues bueno, damos la bienvenida al doctor Víctor López, y no sé si quiera darnos algunas palabras, doctor, al auditorio. Pues gracias. Es un honor estar con ustedes. Me hayan considerado para estar en su programa, un formato interesante, un formato donde la entrevista está basada en la estructura de un artículo científico y pues estamos disponibles para platicar, ¿no? Lo que es la ciencia en mi área de trabajo. Muchas gracias, doctor. Pues bueno, si gustan, podemos comenzar con la parte de introducción. Muy bien. Bueno, vamos a empezar en la etapa de la introducción. En esta etapa, el propósito, doctor, es conocer su persona. Entonces, en esta etapa, yo quisiera preguntarle, usted, cuando era pequeño, ¿a qué se dedicaba? ¿Qué hacía de chiquito? ¿Qué hobbies tenía usted cuando usted era pequeño? Porque muchos estudiantes ahorita lo conocen, pero conocerlo cuando era pequeño, pues sería de mucho agrado para muchos. Ok. Aunque soy originario de Oaxaca, mis papás a muy temprana edad viajaron a la Ciudad de México para establecerse, bueno, en el Estado de México, en Ciudad Nezahualcóyotl, y después migramos hacia Chimalhuacán, Estado de México también. Y pues mi infancia pues es un hijo de una clase obrera promedio, quiero pensar. Y como hobbies que recuerde, coleccionar estampitas. Bueno, ahorita soy fan de Pokémon. No, eso es algo que les comparto a mis estudiantes también cuando me presento cada vez que doy una clase. Soy fan de Pokémon, tengo ahí mi nivel de entrenador. Y creo que tiene como origen que de niño coleccionaba estampitas en el siglo pasado, porque pues ya desde el siglo pasado, antes de que existiera el celular y las aplicaciones, coleccionábamos estampitas, ¿no? Había un álbum, se vendían los sobres, me acuerdo que había uno de naturaleza, como temático, ¿no? No sé, otro aspecto que no sé si sea hobby, pero desde niño me gustó leer, pero curiosamente comencé a leer la Biblia, porque mis abuelas católicas al 100% tenían como costumbre y como hábito en las tardes leer cada una su Biblia.
y fue como que el acercamiento hacia un documento con letras y con figuritas, me acuerdo que no tenía figuritas, y pues empecé a leer, ¿no? Eso puedo considerar mis hobbies, y uno adicional sería, disfruté la época que puedo considerar y que muchos en las redes manejamos, la época de oro del cine, del Canal 11 mexicano, del Politécnico Nacional. Había muchas series de televisión, recuerdo, había uno que era Big Man, que era mucho de ciencia, divulgación de la ciencia, y el Canal 11 antes pasaba muchos programas educativos, ¿no? Muchos canales, muchos programas de la vida, etcétera, ¿no? Y a mí me fascinaban. Yo creo que también esa fue una parte de cómo me acerqué poco a poco a la ciencia. Muy bien, doctor, muchas gracias por compartirnos esta parte de su infancia y nos gustaría ahora que dice que viene de Oaxaca y que se trasladó o lo movieron a su familia, se mudó a una ciudad muy grande como es el Estado de México, que está allí ya casi pegado con la Ciudad de México. ¿Cómo fue para ustedes vivir ese cambio de niño tan difícil, a lo mejor por salir de una zona pequeña en Oaxaca y irse a un monstruo de ciudad? Pues fíjate que considero que como nuestro mundo era muy pequeño, me refiero a que llegar a la ciudad, al Estado de México, nuestro mundo era básicamente el lugar donde se rentaba, ir a la escuela. Los domingos recuerdo que íbamos al zoológico que está ahí en Ciudad de Nezahualcóyotl. Y, y creo que otra parte de mi mundo era ir los fines de semana a esperar a mi papá a su lugar de trabajo, que ese sí era en la Ciudad de México, ¿no? Creo que no fue tan traumático. Fue un poco diferente cuando de Ciudad de Nezahualcóyotl nos pasamos a Chimalhuacán, que esa ya fue una casa que construyeron mis papás, y donde la diferencia fue que no había calles, ¿no? Era prácticamente un despoblado, eran los residuos del antiguo lago de Texcoco, y creo que fue un cambio muy padre porque pasamos de la parte urbana a una parte semi-rural, donde la única desventaja era que si querías un médico no había médico, que si querías un transporte tenías que caminar, no sé, media hora para llegar a donde pasaba los camiones, los chimecos que les llaman. La escuela primaria nos quedaba como 40 minutos caminando en línea recta. Y de lo que recuerdo, sí, que no puedo olvidarlo por los contrastes, era que cuando venía la época de lluvias, eran época de lluvias, ¿no? Eran momentos en que se inundaban prácticamente todo, ¿no? Y conforme se fue urbanizando, pues el reto era llegar a la escuela, pero por estar brincando los charcos, ¿no? Las personas ponían piedras, pedazos de tabiques, o íbamos por la orillita y era una aventura, ¿no? Viéndolo desde esa perspectiva. Ajá, eso les puedo comentar, ¿no? Muchas gracias, doctor. Y bueno, ya que nos ha platicado de su infancia, ahora pasando un poco ya cuando comenzó usted sus estudios de educación primaria, de educación básica, ¿recuerda usted algún profesor que lo haya inspirado en sus inicios de su carrera de su educación básica y que hasta el momento recuerde que haya sido parte de esa inspiración, ¿no? Para llegar a ser el científico que es ahora? Sí, fíjate que tengo en la mente, en la primaria, un profesor, era un profesor de esos profesores rurales que de hecho impulsó la creación de la escuela donde estudiamos la primaria, la construyó prácticamente de cero. El profesor se llama Rogelio, creo que Rojas se apellidaba, ahorita ya se me olvidó el apellido. Y fue el profesor que nos acompañó prácticamente en la formación de primaria, ¿no? Y sí fue una primaria, pues igual empezamos desde cero, no había butacas. Recuerdo que juntábamos tabiques para que se formara lo que era el pupitre, llevábamos una silla desde la casa, etcétera, ¿no? Pero fue una persona con la cual me identifiqué mucho, hubo un acercamiento muy padre con su familia, la que fue en su momento su esposa, que también era maestra, fuimos muy cercanos en mi familia con ellos. Y fue mucho el apoyo, de hecho él fue el que me indicó que me fuera a estudiar a Chapingo, ¿no? Me dijo, oye, yo ya pensando en los ayeres, cuando iba yo a salir de la secundaria, le mandó a decir a mi mamá, oye, tu hijo tiene el potencial para estudiar en la universidad en Chapingo, ¿no? Y si no fuera por esa insistencia de él, no, quizás no hubiera estudiado
una licenciatura, ¿no? O sea, sí, desde el sentido de vista económico estaba muy crítica la situación como para haber estudiado en la UNAM o en el Poli. De hecho, ni siquiera teníamos instalaciones cerca, ¿no? El nivel académico más fuerte era un CONALEP. Entonces, si no hubiera estudiado en Chapingo, hubiese estudiado en CONALEP, por ejemplo. Y quién sabe, ¿no? La vida hubiese sido otra. Y en la secundaria hubo un maestro de biología, curiosamente, que él nos decía, ¿no? Hablaba mucho sobre la excelencia académica o la excelencia como persona en cualquier ámbito profesional y lo contrastaba con la mediocridad, ¿no? Entonces hay unos momentos que siempre recuerdo que él decía, si vas a hacer algo en lo que sea, profesor, dentista, panadero, albañil, trata de esforzarte y ser lo mejor, ¿no? Que seas el único, ¿no? El que se destaque. Y golpea mucho la parte de por ejemplo, en contraste como con la delincuencia, ¿no? Decía, no sean de esos, si van a ser hasta ladrones, sean de esos ladrones, pues buenos, decía él, ¿no? No sean de las personas que se dedican a lo malo y golpean y castigan a la clase obrera, por ejemplo, ¿no? Esos son personas que no tienen ni siquiera cabida en la sociedad, ¿no? No deberían tener cabida, eso nos resaltaba mucho. Y yo creo que tomé la parte positiva, ¿no? Y fui, me dediqué a la ciencia y creo que más o menos ahí la llevo en el perfil, ¿no? Muchas gracias, doctor. Ahora nos gustaría pasar a la sección de los materiales y métodos. En esta parte, pues, lo que buscamos es conocer los procesos, las herramientas, las habilidades que usted ha empleado para llegar a ser el investigador consolidado que ahora es. Y en esta parte, ahorita nos comentaba usted acerca de esos profesores que lo motivaban a usted a ser único, a desarrollar muy buenas habilidades. Yo le quiero preguntar entonces, ¿cuáles son las habilidades o características que particularmente a usted lo hacen único, ¿no? Sí, creo que lo que puedo mencionar como una distinción de mi formación, bueno, sí, de mi formación y de mi desempeño, es no estar, ¿cómo decirlo?, estático en el conocimiento que adquirí en mi posgrado y en licenciatura, y trato de ir más allá, ¿no? O sea, tratar de actualizarse y tratar de ver cómo van las tendencias en la ciencia y en la comunicación, ¿no? No sé, hace 2 años, 3 años, yo les comentaba a mis compañeros, oigan, es que esto de las redes sociales y la divulgación del conocimiento ya es algo que nos van a comenzar a pedir, ¿no? Ya abran sus cuentas de Twitter, compañeros, escriban en su Facebook, compartan más allá información, más allá de los simple papers, ¿no? Porque veía yo cómo eran las tendencias en los chavos en los chavos que estaban estudiando su doctorado, ¿no? Yo veía que ellos compartían sus trabajos en las redes, ¿no? Y se actualizaban dónde iban a muestrear, cómo estaban muestreando, etcétera, ¿no? Y siento que la camada de mi edad hacia arriba todavía están muy reticentes, ¿no? En hacer el cambio, pero ahí van, ¿no? Entonces, creo que parte de mi diferencia con los demás colegas es eso, que trato de ir un poquito hacia adelante, no encajonarme con lo que ya sé, sino irle incorporando más elementos, ¿no? Como les comenté, mi perfil de formación, yo empecé con taxonomía de insectos y ahora ya no hago al 100% taxonomía de insectos, ¿no? Ya hago cuestiones con sistemas de información geográfica, imágenes satelitales, trato de manejar cuestiones con drones. Ya veo que está lo de la inteligencia artificial con el chat GTP y todo ese rollo. Entonces comienzo a tratar de jalarlo y ver cómo eso se incorpora en lo que hago de investigación y cómo eso pudiese mejorar lo que les doy a los chavos, ¿no? Muy bien, doctor. Y durante su posgrado, durante sus estudios de posgrado, ¿cómo fue ese proceso que le tocó vivir? ¿Cómo decidió usted que quería estudiar un posgrado y precisamente en ese campo que eligió? Sí, yo creo que ahí olvidé poner una influencia, déjenme recordarme cómo se llama el doctor David, se llama David Attenborough, no sé si esté bien pronunciado. Él es una de las personas que creo han tenido bastante influencia en mi formación. Él es una persona que ha hecho un montón de videos documentales sobre la vida, el estudio de la vida. Y yo creo que eso siempre ha sido lo que yo he tenido en mente, ¿no?
cómo se filmaba el comportamiento de los seres vivos, las interacciones ecológicas, las migraciones, todos los aspectos de las poblaciones, ¿no? Yo creo que ese tipo de programas han tenido mucha influencia en mí. Y en el posgrado, para brincar el posgrado, tuve la fortuna que en mi licenciatura, la gran mayoría de los docentes en los primeros años formativos eran personas con una formación técnica muy fuerte, que puedo considerar que eran los mejores en el área técnica de, no sé, por dar un nombre de algún curso, no sé, plaguicidas agrícolas. Y la persona que me dio plaguicidas agrícolas era una autoridad en plaguicidas agrícolas, ¿no? En su momento. Pero tiene una formación súper técnica, ¿no? Entonces, con él no había problemas de hablar de ingredientes activos, de dosis, de intervalos de seguridad, periodos de reingreso, qué productos aplicarle contra qué plaga, etcétera. Pero faltaba la parte de la investigación, ¿no? O sea, cómo montar un experimento, cómo evaluar variables, cómo visualizar parámetros de análisis, ¿no? Eso faltaba y llegó hasta el último año en formación de licenciatura. Y llegó porque nosotros tenemos como vecinos en Chapingo al colegio de posgraduados. Entonces, la universidad en Chapingo, la Universidad Autónoma de Chapingo, y al menos en parasitología agrícola, que fue donde egresé, tuvo esa, no sé cómo estuvo planeado, la verdad lo desconozco, pero tuvo esa visión de que en el último año invitaba a los profesores del colegio de posgraduados. Uno me dio seminario de investigación, otro me dio, creo que resistencia a plaguicidas, algo así. Fueron como 3 profesores, si mal no recuerdo. Y uno veía el nivel, ¿no? El contraste en los argumentos, en el tipo de información. Y digo, no menosprecio lo que me enseñaron los anteriores, ¿no? Pero simplemente se veía el contraste en las formaciones. La super técnica, que funciona súper bien, y la otra formación más hacia la ciencia, hacia publicar paper, por decirlo de alguna manera. Y ahorita que recuerdo en la licenciatura, algo que también me influyó, ya platicando bien en las memorias, un profesor llevábamos estados inmaduros de insectos, el profesor se apellida Bermúdez, y en una de las tantas clases en prácticas de laboratorio nos presumió en buen plan un artículo científico donde describía una especie de tábano, que es una mosca, ¿no? Asociada a ambientes tropicales, y nos enseñó un impreso, ¿no? Y ahí por primera vez vi un impreso de un artículo científico, ¿no? Entonces nos lo roló a todos en el laboratorio y pues vi su nombre, la universidad, con los coautores y pues vi las figuras. Y la verdad, pues nació esa curiosidad, ¿no? De, oye, la ciencia aterriza en ese tipo de documentos, ¿no? Pues está padre, ¿no? Y volviendo a lo de los profesores, pues nos dejaban ejercicios, los de posgrado, los del colegio de posgrados, y uno tenía que llevarle la tarea no a las oficinas en Chapingo, sino a las oficinas en el colegio de posgraduados. Entonces yo veía ese contraste, ¿no? De pasar del bullicio, del, de la cantidad de individuos que vemos en una universidad a pasar a la tranquilidad, serenidad que hay en los laboratorios de un posgrado, donde ves que las personas están desde temprano hasta la tarde, pues haciendo eso, actividades de investigación, ¿no? Entonces, yo comencé en el último año a sospechar que ese sería como que mi campo donde yo quería irme, ¿no? O sea, yo me veía estudiando ahí, yo me veía siendo parte del colegio de posgraduados, ¿no? Como estudiante de posgrado, ¿no? Eh, y afortunadamente, pues, porque era parte del gusto, mucho más allá de las becas, ¿no? Yo creo que eso fue como que el elemento último que me interesó del posgrado, ¿no? Lo que me llamaba la atención era eso, o sea, entras al laboratorio del Instituto de Fitosanidad, se respiraba ese ambiente de paz, de orden, te asomas a cualquier puerta del laboratorio y están los estudiantes con la bata, pipeteando, no sé, haciendo un análisis con la computadora, o moviendo el cromatógrafo, qué sé yo, ¿no? Dependiendo del laboratorio, preparando sus PDA para sus bacterias, sus hongos, etcétera, ¿no? Y uno pues se va empapando de que esa es una actividad que la puedes hacer de forma cotidiana, ¿no? Y afortunadamente mi disciplina me inclinó hacia los insectos, que tiene que ver con mucho que veía a través de los videos, de los documentales, y que fue algo que me iluminó cuando estaba yo en la preparatoria, ¿no? De todas las carreras que pude cursar en Chapingo,
la que me casó en cuanto entré alguna vez en los pasillos de parasitología agrícola fueron los insectos, ¿no? Y de ahí no me movieron. Y bueno, ahí creo que nuevamente salen las memorias, ¿no? Pero siempre comento que en parasitología agrícola, en su pasillo, en el edificio viejo, tenía una mampara gigante con una muestra de los órdenes de insectos más importantes. Y cualquiera podía pasar y observarlos, ¿no? Y yo confieso que cometía el, no es ni delito, ¿no? Pero yo acudía, cuando no me tocaba, Aurorias estar en la prepa, me pasaba un ratito a ver la colección, ¿no? Y ver los nombres, y ver los bichos que estaban ahí montados. Y pues yo creo que es casado, ¿no? Ya fue, estaba programado para irme con los insectos, ¿no? Muy bien, muchas gracias, doctor, por sus anécdotas. Y bueno, sus respuestas nos ayudan a ligar ya a la parte de resultados, en la cual nos gustaría que nos platicara acerca de bueno, de sus líneas de investigación, porque ya no solo, como nos comenta, ya no solo son los insectos, sino ya ahora también trabaja sistemas de información geográfica. Y con sus líneas de investigación, tal vez que nos hablara un poco sobre sus principales logros, sobre sus principales intereses en la ciencia y si tiene trabajos, ¿no? También sería importante considerar si tiene algunos espacios en su laboratorio para que asistan chicos a estancias o cosas por el estilo. Sí, la línea de investigación por lo de los cuerpos académicos se llama fitosanidad de plantas cultivadas. En el cuerpo académico, hasta hace 2 años, teníamos 2 personas en esta línea de investigación, que eran el doctor Dagoberto Guillén Sánchez, que con esto de la pandemia falleció, y él se dedicaba a la parte de la fitopatología. Él era el especialista en hongos, y yo cubría la parte, o cubro la parte de entomología, ¿no? Entonces, todo lo que tenga que ver con insectos de importancia, como les mencionaba en mi avance de mi currículum, que tengan que ver con insectos de importancia agrícola, es de mi interés. Y si es biología, comportamiento, distribución, monitoreo, control, y ahora con el uso de los sistemas de información geográfica, es ahí yo le entro, ¿no? ¿En qué cultivos? Afortunadamente tengo experiencia en cultivos pues básicos, en cultivos industriales, en frutales, hortalizas, en granos almacenados también. Y de lo que puedo decirles de todo eso, lo que me encanta hacer es, uno, mostrar en campo, ya sea con mi red entomológica o con trampas, con cebos alimenticios o con atrayentes sintéticos. Con drones, ahorita lo que he estado trabajando es a nivel de localidades o nivel de municipios, perdón, para estar calculando, por ejemplo, tenemos una tesis de maestría que ya va a egresar. Estamos calculando la superficie por cultivo en un municipio, en 3 municipios en Morelos, y su cercanía hacia las áreas urbanas, cuantificando cuánta superficie cultivada hay. Vamos a analizar cuántos plaguicidas potencialmente han estado aplicando y calcular cuánto es la exposición que tienen las personas que viven cerca de esas áreas agrícolas. Entonces es la aplicación de los SIGs hacia la agricultura y con la sociedad, ¿no? Entonces, como que son los rangos de mi campo de trabajo, ¿no? Desde ver la identidad correcta de una especie de insecto, que puedo hacerlo, lo puedo hacer en mi laboratorio o puedo compartir la información o trabajar con colegas del país o del extranjero para identificar la especie de manera apropiada y de ahí hasta acabar ahora con los SIGs, ¿no? Esa es toda mi, mi área de influencia, puedo decirlo. Y para platicar, perdón, de los resultados, pues obviamente el principal, hasta hace unos años, el principal producto, si lo queremos catalogar como productos por parte de lo que era el antiguo CONACYT, son los artículos científicos, ¿no? Pues ahí, la verdad, no sé ni cuántos llevo, pero hay un montón de artículos científicos que hemos publicado. Ese sería el producto número 1. El producto número 2 que ahora comienzo a reforzar son los artículos de divulgación. Pues poco a poco a partir de este año voy a comenzar a publicar en revistas de divulgación en español, obviamente,
esos avances de la investigación o los resultados de la investigación, pero con un lenguaje más ¿cómo decirlo? Pues menos técnico, ¿no? Para que la sociedad en general y los productores en particular tengan más acceso a lo mismo, ¿no? Asociado a esto y que poco a poco voy en la curva de aprendizaje y espero presumírselo yo creo que a final de año, traigo por ahí una idea loca de hacer videos para TikTok, para un canal de YouTube, para ir a hacer cuestiones de monitoreo en campo, edición y colgarlos y para que los consulten productores y técnicos, ¿no? ¿Cómo se muestra que es plaga en tal cultivo? Ahí está la metodología, ¿no? Y una idea de esto es, a través de los celulares, a los productores, tener una lista de productores y mandarles un video corto, ¿no? ¿Qué es un trampeo? Es esto. ¿Qué es una norma oficial mexicana? Es esto. Videos cortos, ¿no? De tal manera que pues espero que alguna vez el productor pues agarre su celular y así como se ven muchos videos de, por ejemplo, TikTok de lo que quieras, pues se den unos segundos y vean este tipo de producciones, ¿no? Eso va por ahí. De los logros personales con productores, hace algunos años llevamos una tecnología en ese momento desconocida para productores en nardo, que era colocar atrayentes alimenticios y atrayentes sintéticos para un insecto en el cultivo de nardo, que es una flor de corte. Y el orgullo está en que los productores adoptaron la tecnología e inclusive modificaron el tipo de trampas que nosotros llevamos. Nos llevamos unos garrafoncitos como de 4 litros de capacidad y ellos al ver la efectividad del tratamiento que colocamos, cambiaron los garrafoncitos por unos bidones mucho más grandes, ¿no? Para tener mayor capacidad de captura. Y yo creo que ese es el más fuerte de impacto hacia a la sociedad como productores, ¿no? Otro puede ser, por ejemplo, que un proyecto que hicimos con caña de azúcar, el diseño del proyecto y la información que generamos estuvo basada siempre en consulta con los productores en particular y con los técnicos de los ingenios y del Comité Estatal de Sanidad Vegetal local en lo general, ¿no? Entonces, como que hay esa vinculación fuerte de nosotros. En el tema de la agricultura, creo que en comparación con muchas otras áreas, tenemos esa buena ventaja de que sí podemos tener esa vinculación directa con la sociedad, ¿no? Porque tengo que mostrar en campo, entonces tengo que pedir permiso a los productores, tengo que avisarles cómo se hace, qué voy a hacer, para qué se va a hacer, y creo que esa vinculación sale bien fácil, ¿no? Y digo, ya para terminar, y no es que sea comercial, pero un logro académico, institucional, grupal, con cuerpo académico y personal es que la revista en la que soy editor esté ahorita incluida en el sistema de revistas de excelencia de lo que era CONACYT, ¿no? Entonces eso también ese es un logro desde el punto de vista científico y de divulgación también. Ok, muchas gracias, doctor. De verdad que sí es pues mucho trabajo el que ha hecho y es muy impresionante, de verdad que lo admiro, ¿no? Por todo el trabajo que ha estado desarrollando, su vinculación también con la sociedad. Y pues yo quisiera preguntarle un poco también acerca de sus resultados. Usted como entomólogo especialista, ¿cuántos insectos ha analizado, con cuántos ha trabajado y qué ha sido algo particularmente interesante que ha encontrado en sus estudios que ha realizado con algunos insectos? ¿Y cuál de ellos sería como que un insecto muy interesante y, por así decirlo, preferido de usted? Ok. Algo que siempre presumo en mis clases de entomología es que tengo la fortuna de haber seleccionado y tener cariño por un grupo de organismos que son hiperdiversos. Se considera que hay 1 millón de especies descritas y ya dependiendo de quién consulten, algunos les van a decir, no, pues puede ser hasta 6 millones o hasta 20 millones de especies que todavía no conocemos. Entonces, y aparte los insectos están en todos lados. Entonces siempre les digo, yo trabajo siempre voy a tener, ¿no? ¿Por qué? Porque lugar donde quiera yo muestrear, ahí va a haber insectos. Y en el caso de las plantas, siempre va a haber uno asociado a la raíz, uno al tallo, uno a la hoja, uno a la flor, uno a la semilla. Entonces simplemente, bajo esa perspectiva, híjole,
tengo un campo de acción bien fuerte, ¿no? De los insectos te puedo decir que, por ejemplo, cuando empecé en taxonomía, tengo por ahí varias especies descritas, entonces aprendí el proceso de tener material tipo de colecciones extranjeras, de poder designar de todo lo que yo atrapé, decir, este individuo es el que representa mi especie, y lo designé como lotipo, y publiqué las descripciones de especies, ¿no? Entonces, eso es así como que una parte de la taxonomía que siempre me ha gustado, ¿no? Y de lo que aprendí con esa formación es de que cualquier trabajo que haga con insectos debo tener de seguridad, de tener la identificación correcta de la especie, para que los trabajos que deriven de ahí pues estén asociados de manera correcta bueno, para que estén asociados con la especie que está identificada de manera correcta, ¿no? Si no sé con qué especie trabajo, los resultados que tenga pues están volando, ¿no? Porque no los puedo asociar con facilidad a una especie, ¿no? Entonces, eso creo que es un principio que me enseñó la taxonomía, ¿no? Y la ventaja de estos, he trabajado, por ejemplo, con el picudo del agave, que es el agave tequilero, que es el agave pulquero, que es el agave mezcalero, y que es el que ataca al nardo. He muestreado Morelos, he andado en Guanajuato y en Jalisco, entonces me ha dado la oportunidad no solamente, la ventaja de la entomología agrícola es que no solamente conoces la parte del bicho en sí, sino comienzas a aprender los sistemas de producción que tienen diferentes regiones, ¿no? No es lo mismo producir tequila en Jalisco que producir mezcal en Morelos, ¿no? O destilado de tequila, ¿no? Son superficies de cultivo diferentes, son agrupaciones de productores en números distintas, y eso pues te da la parte de la cuestión social, ¿no? No solamente la parte técnica o científica del bicho, sino la parte de qué grupos de productores están detrás o qué compañías están detrás, ¿no? Entonces, eso es algo interesante. Mi vínculo con sanidad vegetal me ha permitido, por ejemplo, trabajar con cultivos de importancia económica que tengan que ver con temas de cuarentena. Pues, por ejemplo, el aguacate, creo que es de los cultivos que más me fascinan y de los insectos que más me gustan. Uno, porque el aguacate, pues tiene, desde el punto de vista comercial, pues tiene un impacto muy fuerte, ¿no? Se exporta a diferentes países, muchos productores se dedican al cultivo, tiene una cuestión social muy fuerte en cuanto a mano de obra que se utiliza para la cosecha, la cantidad de personas que se necesitan para el empaque, toda la técnica que está asociada hacia la parte de post cosecha, por ejemplo, que es un tema que luego trabajo con un compañero que tengo ahí en el laboratorio, y todos los insectos que están desde el punto de vista cuarentenario, ¿no? Si está ese bichito en la plantación de aguacate, no se exporta, ¿no? Entonces, entran cuestiones de regulación que tienes que hacer una aplicación en una campaña y ciertas estrategias para llevar a 0% de presencia de la especie en las huertas de producción y en las huertas vecinas. Entonces, me fascina, ¿no? Y algo complementario es que en ese tipo de cultivos son tan bondadosos que pues puedes ir a muestrear y de repente el productor te regala un aguacate, por ejemplo, o 2 aguacates o 3 aguacates, y pues obtienes conocimiento, vinculación, y aparte obtienes unas frutitas para hacerte un guacamole en la casa. Creo que eso es algo que muchas carreras no lo tienen, ¿no? Y al menos en mi campo sí lo tenemos, ¿no? Otro tema que son de importancia cuarentenaria son las moscas de la fruta. Estas afectan a frutales de importancia pues local, nacional y de exportación. Y tenemos moscas nativas y moscas de importancia cuarentenaria, entonces ha estado metido, ¿no? Un ejemplo de cómo va mi interés, y siempre lo platico como anécdota, en el caso de Higo en Morelos, hace unos años, fui a mostrar por otros bichos, y de repente de pasadita en un fruto vi una mosquita parada en un fruto, y dije, oye, esa mosquita nunca la he visto, ¿no? A ver, vamos a sacar una foto, en ese momento con un celular. La capacidad entomológica es de que en la mente capturé comportamiento y todo ese rollo, y cuando comienzo a consultar en literatura, resulta que es una mosca de importancia cuarentenaria, ¿no? Que en su momento, teóricamente no la deberíamos de tener, pero que ya la teníamos y quizás ya estaba en todo el estado, ¿no? Y conforme comenzamos a muestrear y a preguntar,
pues resulta que sí era un problema que ya todos tenían, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de cómo la entomología me lleva mucho a descubrir así casos, ¿no? de información. No sé si hayan escuchado hablar del Guanlongbing en cítricos o el dragón amarillo en cítricos. Es un insecto que transmite una enfermedad a los cítricos y una vez que esa planta está enferma, no hay cura, la planta se tiene que extraer e incinerar. La primera vez, igual que me tocó ver a los insectos que transmiten la enfermedad, estaba yo mostrando otras cosas en una huerta en cítricos y al pasar igual, de repente, ay, espera, ese bicho que está ahí, nunca lo había visto y la posición en la que está, me vino un flash de recuerdo de haber visto algo en internet, ¿no? A ver, regrésate, saco unas fotografías, voy a consultar con los amigos de sanidad vegetal y les enseño las fotografías y sí me dicen, ese es el bicho de Guanlongbing, ¿no? Asociado a la enfermedad esta de los cítricos. Se llama Guanlongbing el problema sanitario, ¿no? Entonces, así yo la entomología me da para ese tipo de cuestiones, ¿no? En higo, otra vez, que son de los trabajos que he hecho un poco más recientemente, y muestrear madera para obtener barrenadores en higo y haber hecho el primer trabajo para saber qué barrenadores afectaban la madera en higo, ¿no? Entonces, fue colectar muchas muestras de madera, tener el laboratorio lleno de cajas con madera y colectar miles de ejemplares. Ahorita que recuerdo de la parte de las preguntas, ¿cuántos bichos he procesado? Yo creo que si hablamos en números, fácil, yo creo que puedo llegar a 1 millón de insectos que he manipulado, sobre todo de importancia agrícola, porque muchas de las veces cuando coloco un cebo que es muy eficiente, en una sola trampa me pueden caer como 1000 ejemplares, por ejemplo. Y si muestreo cada 8 días y si tengo al menos 4 trampas por unidad de producción, pues ya le empezamos a hacer numeritos y son miles, ¿no? De ejemplares. Nadie me lo había preguntado y creo que no he podido hacer la cuenta, pero por ahí en alguno de los artículos, en el caso del de higo, sí debo tener los números de bichos colectados y solamente lo hablo no lo tengo aquí, solamente hablo de un ejemplo, ¿no? En ese caso, ¿no? Otra de las cuestiones que me apasionan cuando, por ejemplo, coloco un cebo y una trampa en campo, y a los 5 minutos ya llegó el primer bicho atraído por el cebo y por la trampa. Son así como de las cosas que a mí me encantan y me maravillan, ¿no? Como anécdota, no desde el punto de vista profesional, pero sí tiene que ver con la entomología, pero es anecdótico aparte de la formación técnica, ¿no? Hace, no sé, unos 4 o 5 años, en mi cumpleaños, estábamos en la ciudad de Puebla, y el día de mi cumpleaños mi esposa me dijo, oye, vamos a ir a tal hacienda a visitar. Pues vamos. Y ahorita no recuerdo cómo se llama la hacienda, creo que se llama de Chautla la hacienda, y en esa hacienda vendían unos tours para ir a ver luciérnagas en unas localidades que están entre el Estado de México y Puebla. Y pues vamos, ¿no? Pues soy entomólogo y hay un lugar donde hay luciérnagas, pues vamos a verlas, ¿no? Nos tocó llegar hasta el fondo del recorrido y al llegar la noche y hacer la oscuridad total, y aparecen las luciérnagas, ¿no? En un ambiente natural, sin tanta perturbación y casi intacto el ambiente. Y ver ese espectáculo sí me dejó mudo, ¿no? No son mis insectos favoritos en el sentido de que si me dices, oye, ¿cuál vas a agarrar? Pero digo, en cuanto a momentos pensando en insectos, ese sí fue un momento muy, muy padre, ¿no? Pero y nada que ver con la entomología agrícola, ¿no? Y ya de insecto favorito, híjole, sí, va a estar difícil. Entonces, yo creo que a esa parte de la pregunta no tendría respuesta. Muy bien, doctor. Pues bueno, ya para ir cerrando nuestra entrevista, vamos a pasar a como la etapa de conclusiones. Y aquí, pues usted siendo un entomólogo, una persona que ya tiene mucha experiencia trabajando con insectos y en su área de estudio, nos gustaría preguntarle qué usted recomienda a personas que quisieran dedicarse a esta disciplina.
Creo que podemos tener dos orientaciones, la parte biológica, o sea, la gente que le guste los bichos nada más porque están bonitos, porque están grandes. La gran mayoría de taxónomos son gente que se apasionó y se incorporó al mundo de los insectos por esa ruta. Si van ustedes a las colecciones entomológicas del país, casi todos los entomólogos son gente que le gustaron las mariposas, que les gustaron, no sé, las moscas y los escarabajos, ¿no? La mayoría. Y se fueron por las moscas grandotas, por las mariposas bien bonitas, o por los escarabajos grandotes y vistosos. Yo creo que por ahí puede ser una orientación y está muy bien, ¿no? Conozco muy buenos, y tengo buenos amigos entomólogos taxónomos que tienen formación biológica. Y la otra parte está la agrícola o económica, ¿no? Donde lo que te interesa desde el punto de vista de los productores es disminuir las poblaciones, pero ahora pensando en la inocuidad alimentaria y el impacto ambiental es qué podemos hacer para que sí no tengan tantos bichos, pero que sea menos dañino para el usuario de los productos plaguicidas, para el trabajador agrícola que está expuesto ahí y para el consumidor que al final de cuentas comemos luego productos que no sabemos cuántos residuos de plaguicidas tenemos, y para el medio ambiente, ¿no? Eso también sería como que la otra opción. A mí me gustó mucho la parte económica porque propones soluciones, ¿no? Propones alternativas y depende de ahí del productor si las quiere o no utilizar, ¿no? Depende de si tiene recursos para acercarse a esa nueva opción o esa estrategia nueva, o si realmente le podemos llevar esa estrategia hacia el campo, ¿no? Que creo que luego es lo que nos hace falta como científicos, ¿no? Yo creo que serían esas opciones, y la ventaja es de que pueden estudiar los insectos como inmaduros o como adultos. Cualquier cultivo, les digo, cualquier cultivo que pueden ustedes interesarse, siempre va a haber insectos. Pueden estudiar la entomología desde, por ahí hay una figura bien padre de la Sociedad Entomológica de América. Un entomólogo puede darnos respuesta, por ejemplo, a problemas de salud médica. Los problemas de salud, ¿no? Con eso de las chinches besuconas, los mosquitos, las moscas. Un entomólogo puede entrar por ahí. Podemos entrar por la entomología urbana, esto es pues las cucarachas, también las moscas, para los restaurantes, los hoteles, las casas habitación, ¿no? O sea, es entomología urbana, entomología de salud, la entomología forestal, ya les comentaba, insectos de importancia pues en los ambientes forestales, la agrícola, que es donde ando, y me hace falta por ahí otra, y la parte cuarentenaria, ¿no? Tengo algunos colegas que afortunadamente en nuestra formación van y muestran en los otros países para ver qué hacen con respecto a las manejo de plagas en su país de origen. Y ese es un plus para nosotros, ¿no? Wow, no, pues nos ha dejado muy sorprendido con todo este mundo de los insectos, doctor. Me recuerda mucho al personaje de Yu-Gi-Oh, que trabaja con insectos. Sí, 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 sí. Sí, y pues bueno, le agradecemos muchísimo su participación en nuestro programa. Con esto vamos a dar por cerrada la entrevista, no sin antes invitar a a los que sintonizan nuestros programas, que se suscriban a la página de Facebook, que se suscriban al canal de YouTube, y por ahí también estaremos compartiendo en el video las redes sociales del doctor Víctor López Martínez. Y pues le agradecemos muchísimo, doctor. Esperemos que se haya sentido muy a gusto con la entrevista. Gracias, les agradezco la invitación. No, sí me sentí cómodo. El formato, les digo, es interesante en cuanto está estructurado en introducción, materiales y métodos, etcétera, pero no solamente desde el punto de vista académico, sino también la parte complementaria de la vida del investigador. Y ya por ahí, algo que me comentabas de los sitios, tenemos un posgrado con maestría y doctorado, y si quieren incorporarse con nosotros. Verano de la investigación, pueden estar con nosotros también. Y pues obviamente tesis, ¿no? De licenciatura, ¿no? Los que quieran incorporarse. Y pues nada, ¿no? Soy una persona que considera que el conocimiento, lo poco o mucho que sepa, lo debo de compartir, porque si solo lo sé yo, pues no tiene caso, ¿no? Entonces, el conocimiento se debe compartir y cada vez que pueda yo apoyar, cuenten conmigo, ¿no? Muchas gracias, doctor. Eso sería todo. Muchas gracias.
Pues bueno, chicos, nos vemos en la siguiente entrevista con nuestro nuevo invitado. Que tengan todos un excelente día. Hasta luego. Hasta luego, gracias.